a compartir la palabra del Señor en esta hora. Mateo, capítulo 6. Estamos desarrollando ya por algunos domingos una serie que hemos titulado Abba, esa palabrita, ¿no es cierto?, cuyo significado es papá, padre. Y tomándonos del mensaje de la enseñanza contenida en la oración modelo del Padre Nuestro. Estamos allí estrujando lo más que podemos, ¿verdad?, la enseñanza contenida en esa hermosa oración que el Señor entregara a sus discípulos y que hoy día nosotros la tenemos a través de la Escritura. Mateo 6, ¿verdad? Y también en Lucas capítulo 11 hay otra referencia allí a la oración del Padre Nuestro. Hemos ido avanzando y hoy día nos corresponde entonces esa petición que conocemos muy bien, que la encontramos allí en el versículo 11 del capítulo 6 de Mateo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Habíamos destacado que las primeras tres peticiones, ¿no? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, son peticiones que están directamente relacionadas con Dios mismo, con la persona de Dios. No me voy a referir más a eso porque ya es tema pasado. Pero a partir de esta petición, el Padre Nuestro se concentra en la necesidad del hombre, en nuestra necesidad, en mi necesidad. Y la primera, ¿no es cierto?, que aparece es la oración acerca del pan diario, ¿no es cierto?, que necesitamos. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Así lo leemos en una de las versiones más modernas como la NBI. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Es la primera, como digo, la primera petición para nosotros. Anteriormente, ¿cuál era la petición? Y que fue tema de los últimos dos domingos. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y aquí, hermanos, ya extraemos, ¿verdad? Y podemos afirmar esta verdad que en el reino de Dios, usted es parte del reino de Dios, ¿no? Usted es un hijo del Señor. Y podemos afirmar esta gran verdad de que en el reino de Dios tenemos la certeza del pan de cada día. ¿Sí? Tenemos esa certeza de la provisión de Dios para nuestras necesidades. Tenemos la certeza del pan de cada día, pero nos situamos luego en el contexto en el que nos encontramos, este mundo contaminado por el pecado, y en ese ambiente y en ese escenario real, el sustento diario hoy día nos va resultando incierto, ¿verdad? Aunque Dios le ha dado a la humanidad todo lo que necesita para producir suficiente alimento para todos en la tierra, no hemos acabado con el hambre, no hemos acabado con la hambruna. Y esto tiene que hacernos pensar también esta petición, no solo con mi necesidad, sino también con la necesidad de los demás. Bueno, esta primera palabra de Jesús acerca de la riqueza o la provisión diaria es nuestra, ¿no es cierto?, petición. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Acudimos a Dios para pedirle el pan que necesitamos. Desde el principio, la palabra pan tiene un alcance simbólico. No solo está referido al pan propiamente tal, eso que es tan rico, ¿verdad?, que nos encanta. El pan representa en realidad el elemento sustancial, esencial, ¿verdad?, para nuestro sustento. Eso es lo que representa en esta petición el pan, el alimento elemental para nuestra subsistencia. ¿Recuerdan lo que el Señor
le advirtió como una realidad que vendría para Adán, de que con el sudor de su frente, ¿verdad? Se ganaría el pan. Bueno, esto porque se estaba afirmando allí que el pan sería ese sustento que el hombre habría de necesitar como algo, ¿verdad?, que no podía faltar. Entonces, en esta petición se sintetiza el sustento material, lo que necesitamos para vivir. Y quiero puntualizar aquello de que no se trata de lo superfluo, sino de lo imprescindible. Mi real necesidad material. Ahí cada uno debe analizar, ¿no es cierto?, su realidad y considerar entonces cuál es la necesidad que tiene real, ¿no?, referido al sustento elemental para mi vida, y tener la certeza y la confianza de que si yo descanso en el Señor y busco al Señor y confío en el Señor y espero en Él, Dios, ¿verdad?, proveerá para aquello que necesito. Hay tres aspectos que yo quisiera destacar de esta petición y que se encuentran presentes. Es parte de lo que esta petición está expresando. Allí lo vemos, ¿verdad?, entre líneas también. No solo se trata de pedir, sino de tener un corazón agradecido, ¿no? Entonces destaco este principio, el principio de la gratitud, que es algo que debemos tener presente, que debe ser una práctica constante en nuestra vida y no descuidarlo, ¿verdad? De ser hombres y mujeres agradecidos de Dios. Si venimos a Dios pidiéndole el pan nuestro de cada día, es porque estamos reconociendo, esa palabra, reconociendo que Dios es el dador de todas las cosas. Hay un reconocimiento que Dios es el dador de todas las cosas. Aquí hay algunos pasajes que yo quisiera que ustedes me acompañaran. Salmo, por ejemplo, 104, versículo 14. Si ojea allí rápidamente su Biblia y encontramos esta palabra del salmista que dice, refiriéndose a Dios, ¿no? Dice, Él hace producir el heno para las bestias, para los animales. Y dice, y la hierba hace producir el Señor, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Está el esfuerzo, está la dedicación del hombre, está la capacidad por la inteligencia que Dios le ha dado al hombre de hacer producir la tierra. Pero debemos reconocer que lo que la tierra produce, ¿no?, está el factor del esfuerzo y del trabajo del hombre, pero quien permite que esa tierra produzca y que esa semilla germine es Dios. Es Dios, ¿verdad? Él hace producir el heno, la hierba, dice, para el servicio, ¿no?, para el bienestar del hombre, sacando el pan de la tierra. Me encanta también lo que leemos en Lucas, capítulo 11. Es el otro pasaje paralelo a Mateo 6, en donde también, ¿no es cierto?, se hace referencia a la oración del Padre Nuestro. Y en el versículo 13, un poquito más adelante de los versos que contienen la oración modelo del Padre Nuestro, aquí en este capítulo de Lucas, se sigue hablando acerca de la oración. Y fíjese lo que el Señor afirma también aquí en esta enseñanza, versículo 13. Dice, pues si vosotros siendo malos, refiriéndose al hombre, ¿no es cierto?, en su rol de padre, que se preocupa de atender la necesidad del hijo, aún siendo nosotros pecadores, ¿no? Pero aún siendo pecadores tenemos
esa inclinación, porque la imagen de Dios está en nosotros, de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, ¿no? Eso es algo natural de un padre que quiere lo mejor para sus hijos y da lo mejor para sus hijos aún y a pesar de que somos pecadores, de que estamos echados a perder, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y si Dios es capaz de traer para nosotros y bendecir nuestra vida, espiritualmente hablando, aquello que nada ni nadie puede hacer, y nadie puede hacer, sino solamente Él, aquello que es imposible para el hombre, entonces, ¿cómo Dios no va a poder proveer y atender mi necesidad física, mi necesidad material? Entonces lo reconocemos y no lo pasamos por alto. No pasa desapercibido en mi vida que todo lo que tengo es porque Dios me lo ha entregado. Que la provisión de Dios siempre está presente. Y por eso tengo la confianza de ir a pedirle al Señor, porque he reconocido a este Dios, que todo, ¿verdad?, lo puede, que Él es el dador de todo bien para mi vida. Mateo, el mismo evangelio donde nos encontramos, Mateo capítulo 15, versículo 16, aquí nos sitúa el relato en aquella ocasión en que el Señor alimentó a una gran multitud, ¿no? El relato de Mateo 15. ¿Qué es lo que quiero destacar acá? Que el Señor nos enseñó la práctica de la oración de gratitud por el alimento. El Señor lo enseña. Y allí lo leemos, pero claramente, ¿no? De lo que fue la acción del Señor cuando Él tomó, versículo 36, los 7 panes y los peces, dice el relato, y dio gracias, y los partió, y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y eso es algo que nosotros debemos tener tan presente, hermano, tan presente. Mire, de pronto esta vida que se ha alterado tanto, que siempre andamos apresurados, pero en todo y con todas las cosas. Esos momentos y esos espacios en que compartimos la mesa como familia, sí, podemos llegar con mucha hambre y lo único que queremos es sentarnos y comenzar, ¿verdad?, a servirnos aquello que se ha preparado. Pero ya sabemos que lo que tenemos allí frente a nosotros, sobre nuestra mesa, es la provisión que Dios ha traído. Y aprendamos a ser agradecidos. Practiquemos y cultivemos en ese momento la oración de gratitud. Enseñémoselo a nuestros hijos. Instruyamos a nuestros hijos en esa acción. Es una oportunidad que tenemos cuando vamos a la mesa, cuando nos servimos el alimento, de enseñarle a nuestros hijos que es el Señor quien lo ha provisto. Qué mejor manera, ¿no? Qué mejor manera. Los niños se instruyen acá el día domingo, pero luego, ¿no es cierto?, los 6 y 7 días a la semana, ¿no?, están siendo instruidos a través de la acción de los padres, de la acción de los padres. Y ahí es donde nosotros debemos aprovechar esos momentos, esas instancias, y hacer de esas ocasiones, hacer también un momento de aprendizaje, ¿no? Que como familia cultivemos, ¿no? Cultivemos el ser agradecidos. Y también acá hay otro pasaje, la gratitud aún en los momentos críticos de la vida. Aún cuando las cosas no están resultando tan bien como yo quisiera.
esos momentos, ¿verdad?, en que la situación se torna un tanto difícil de sobrellevar, ¿no? Bueno, allí el relato de Hechos, capítulo 27, versículo 34 y 36, es la ocasión cuando Pablo, ¿verdad?, va en esa embarcación y comienzan a enfrentar un gran temporal, ¿no? Y el temor se apodera de todos y se ven, pero próximos a la muerte, ya sin esperanza algunos. La situación era compleja, la situación era difícil. Y es interesante el relato que se nos dice allí en Hechos de cómo Pablo también, ¿no?, se dispone y anima a aquellos tripulantes con quienes él comparte ese lugar y ese momento, ¿no? Y los anima a alimentarse. En medio de una situación compleja y difícil, pero era importante que lo hicieran, ¿no? Y él da gracias al Señor. Y él da gracias al Señor. Finalmente esa embarcación termina en naufragio, pero no hay pérdida de vidas y el Señor los guardó y Dios se glorificó ahí. Pero me llama la atención que en ese contexto de una situación compleja, difícil, de adversidad, de temor, de miedo, ¿no?, hubo un hombre que mantuvo, podríamos decir, la calma y no dejó de ser agradecido del Señor. Entonces, por eso destaco aquello, la gratitud aún en los momentos críticos de la vida. Y si hablamos de tempestades y de tiempos críticos, el presente que vivimos, ¿verdad? Creo que esa imagen lo ilustra muy bien, ¿no? Son tiempos difíciles, son tiempos complejos. No dejemos de ser agradecidos. No dejemos de reconocer al Señor. El segundo principio que nos entrega esta petición, el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy, es el principio de pedir y de recibir, ¿no? Y bueno, y esta es una acción que también debemos aprenderla. Quizás esta es la que tenemos más asumida, ¿no? Es la que más practicamos también. Pero es bueno poder reforzarla. Danos hoy. Y destaco esa palabra, esa acción, ¿no?, que es la de un hombre y la de una mujer que confía en el Señor, que depende del Señor y que espera, ¿no?, en el Señor. Danos hoy. Danos. Y aquí está ese principio. Jesús no solo nos enseña a agradecer, como lo acabamos de ver, agradecer por lo que tenemos, sino también nos enseña a pedir, ¿no?, para recibirlo. Nos enseña a pedir para recibirlo. Y allí en Lucas, nuevamente los llevo a Lucas, al relato de Lucas, capítulo 11. Capítulo 11. Versículos 5 en adelante. Me encanta la historia que el Señor relata acá. Ponga atención. Y les dijo también, versículo 5, Lucas 11, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Con un amigo uno puede hacer eso, ¿no? Uno se atreve porque es mi amigo, entonces, y tengo la confianza y puedo ir, ¿no? Porque una situación complicada que ya no está en mis manos resolverla. Y voy donde mi amigo porque él puede hacer algo por mí. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío, es otro amigo, ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel, el amigo a quien se le ha golpeado la puerta, medianoche, respondiendo desde adentro le dice, no me molestes. Bueno, tiene la confianza también de decirle, oye, a la horita que vienes, ¿no?
No podías haberte esperado y haber venido mañana. No me molestes. La puerta ya está cerrada. Y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelo. Bueno, ¿qué entendemos acá por lo que sigue, no? Que el amigo necesitado siguió golpeando a la puerta. Os digo, dice, que aunque se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Es como, ya, ¿sabes qué? Te voy a dar los 3 panes para que te vayas pronto y nos dejes dormir, ¿no? Ah, ya no lo hizo porque era el amigo, sino ya porque lo sacó de cansancio y finalmente ya para deshacerse de la situación lo atiende. El Señor actuará así con nosotros, procederá así. Iremos a golpearle la puerta al Señor en un momento inoportuno. Quizás está ocupado, quizás está haciendo algo importante, ¿verdad? Es de pronto lo que solemos pensar. ¿Y qué le voy a pedir al Señor? No, el Señor no es como aquel amigo. El Señor no actuaría de esa forma, no procedería de esa manera. Por eso luego viene el principio, ¿no? Que se nos entrega acá acerca del ejercicio de la oración y de la confianza que podemos tener en el Señor cuando venimos a Él y le pedimos que Él atienda nuestras necesidades. El verso 9 dice, y yo os digo, pedid. El Señor está diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Nuestro pan de cada día. Dios tiene reservado el sustento para mi vida hasta el último día de mi vida. Y yo debo aferrarme a esa verdad, ¿no? Sobre todo cuando los tiempos no van tan bien. Dios tiene reservado el sustento para mi vida hasta el último día de mi vida. El pan nuestro, dánoslo hoy, el de hoy, no el de mañana, el de hoy. Mi necesidad ahora. Y me encanta. Creo que detrás de esta acción del venir delante del Señor, sabiendo que Él es el dador de todo, que voy y que le pido porque tengo la confianza, porque desde el principio de esta oración le he llamado Padre, porque Él es mi Padre. Y puedo confiar, y puedo confiar, y puedo descansar en el Señor, y puedo esperar, aun cuando el momento sea complejo de sobrellevar. Entonces, creo que la enseñanza que cuando Dios dice, cuando el Señor nos dice y nos enseña que le pidamos el pan que hoy necesitamos, hoy, que el Señor lo va a proveer, detrás de aquella afirmación, el Señor nos está enseñando el antídoto contra la lucha frente a la ansiedad que provoca el mañana. Hoy día hay muchas situaciones que nos generan incertidumbre. No sabemos qué es lo que viene, ¿no? Y de pronto eso nos inquieta y nos pone nerviosos y nos llena un poquito de miedo. ¿Cómo es el futuro que tenemos por delante? Entonces, esta petición del Padre Nuestro, focalizando que Dios atienda a la necesidad de mi vida hoy día, mañana ya será otro día.
Y esa es una acción de confianza. No afanarme por lo que debo enfrentar mañana, sino descansar en el Señor y pedirle, ¿verdad?, que Él atienda mi necesidad hoy. Tiene que ver con la capacidad de confiar en el Señor. Que Dios nos ayude en eso. Que Dios nos ayude. Recuerdan, los llevo nuevamente a Génesis, capítulo 3, la situación, las consecuencias del pecado de Adán, cuando Dios le dice, ¿no es cierto?, que con que el sustento, la obtención del sustento para él sería algo penoso, ¿no? Con el sudor de tu frente, ¿no? Con el sudor de tu frente, le dice. Y allí obviamente está refiriendo una acción, ¿no? Una tarea que va a ser agobiante, que va a ser en momentos compleja, difícil, y en algunos momentos quizás dura, penosa, dolorosa. Eso es lo que está ocurriendo allá en el Génesis. Pero llegamos al Nuevo Testamento y Jesucristo en el Sermón del Monte nos tranquiliza. Nos tranquiliza frente a él, a ese aspecto doloroso, complejo y difícil, ¿no?, de lograr el sustento para nuestra vida. Y el Señor en la enseñanza del Sermón del Monte nos tranquiliza. Él sabe de la angustia de Adán por el sustento. Entonces ahora el Señor nos dice, Mateo capítulo 6, versículo 31 y 32, ¿qué nos dice el Señor? No os afanéis, pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, aquellos que no conocen a Dios. Y la necesidad de ellos también es la nuestra. Pero vuestro Padre, tú quien puedes llamar a Dios Padre, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No os afanéis. No os afanéis. Y aquí recordaba esta escena que nos presenta el relato de Éxodo. Ese Dios que atiende la necesidad, ese Dios que provee en momentos, ¿verdad?, tan desfavorables, atemorizantes, cómo el Señor se puede manifestar de una manera tan potente, tan gloriosa. Ese Dios que provee, ese Dios que atiende la súplica de su pueblo. El pueblo de Israel que transita por el desierto y que tiene hambre y que le reclama a Moisés. Y Moisés va al Señor y le entrega su necesidad y le comparte su carga por su pueblo. Y el Señor responde porque el Señor atiende, porque el Señor responde y el Señor provee para este pueblo, porque Dios es un Dios que provee, es un Dios que atiende a sus hijos, el Dios dador, que lo destacamos hace un momento atrás. Y el Señor permite, ¿verdad?, atender la necesidad de este pueblo y envía carne, ¿verdad?, por las tardes, codornices, ¿no?, y pan en la mañana. ¿Qué nombre recibe ese pan? El maná, ¿verdad? Éxodo capítulo 16. Sí, y aquí estoy viendo nuevamente en la cita. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Es decir, un pueblo que él deseaba que creyera en él, que le creyera.
que descansara en la fidelidad, Dios iba a atender su necesidad. Y es hermoso lo que pasó. Más adelante en el verso 21 y verso 22, ¿no? Nos narra aquí, se nos describe cómo era, ¿no es cierto?, esa jornada. Dice el verso 21, y lo recogían cada mañana, el maná, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba ese maná, ¿no es cierto?, el sobrante que quedaba allí, se derretía. El verso 22, igual lo leo, dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Ah, bueno, Dios se encarga. Ahí hay una enseñanza, me la voy a reservar para un poquito más adelante ya. Pero aquí nos enfrentamos a este principio, un Dios que escucha y que responde y que atiende la necesidad de su pueblo. El Señor lo ha hecho contigo. ¿Sabe cuál es la traducción de la palabra maná? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Sabe, no? ¿Sabe cuando los israelitas salieron en la mañana al campo y se encontraron con el milagro que había ocurrido? ¿Sabe cuál fue la reacción de ellos? ¿Cómo se expresaron? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tenía explicación. Bueno, esa expresión, ¿qué es esto?, ¿no? Es la traducción de la palabra maná. ¿Ah? Maná significa, ¿qué es esto? Esa reacción de asombro. Y yo digo, yo creo que muchos hemos perdido la reacción de asombro frente frente a la provisión de Dios. Está tan normalizado tener lo que tenemos, todo lo que tenemos, que muchas veces pasa nomás, ¿no? Es que siempre lo he tenido, pues no está la capacidad de asombro. No está y si no hay capacidad de asombro, entonces nos mantenemos allí, inmóviles, sin gesticular nada, ni siquiera darle gracias al Señor. ¿Qué es esto? Pégale una miradita a tu vida, a lo que el Señor ha hecho en este tiempo, durante estos días. ¿Cómo has visto al Señor? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias, Señor, por el trabajo que tengo. ¿Qué es esto? Gracias, Señor, por el colegio al cual puedo llevar a mis hijos. ¿Qué es esto? Gracias, Señor, por los recursos que me permiten llevar a la asistencia médica a mis hijos cuando están enfermitos. ¿Qué es esto? Cuando puedo celebrar el Día del Niño. Bueno, que Dios nos ayude en eso. Lo último, lo penúltimo en realidad, para ser más fiel. Porque no después me dicen, digo lo último, después igual ya saben que queda algo. Bueno, aquí hay otro principio que es el principio de la buena administración. Y no estoy forzando el texto. ¿Ah? Pero ¿cómo si estamos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Porque vamos a hablar de buena mayordomía, de la buena administración. Es que claro, es que es necesario hacerlo. Es importante hacerlo. Es recomendable. El pan nuestro de cada día. Dios manda nuestro sustento, como enviaba el maná a su pueblo, y lo hacía el Señor todos los días. Había un solo día que no lo hacía. ¿Qué día era? El día de descanso, el día de reposo, ¿no? El sábado para el pueblo de Israel, que era el día de reposo. Era el día, ¿no es cierto?, en que se descansaba de toda obra y ese día se dedicaba a Dios. Era un día de devoción y de adoración a Dios. Ese día no se recogía el maná.
Entonces, ¿cuál era la instrucción? Que el día anterior tenían que recoger doble porción para que no les faltara, ¿no? Entonces, aquí hay una lección para nosotros, haciendo la conexión entre la petición del Padre nuestro, el pan nuestro y cada día dánoslo hoy, haciendo la conexión con el maná y la provisión de Dios. El maná caía del cielo todos los días. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo de Israel? ¿Qué tenían que hacer los israelitas? Tenían que salir al campo a recoger el maná todos los días. Y debía recoger la cantidad que necesitaba, la cantidad para el día. No tenían que recoger de más, no faltó el que recogió de más, ¿no? Siempre existen aquellos, quizás con una buena no vamos a juzgar la intención, ¿no? A lo mejor era tener un poco más, ¿no? Para que me alcance para ver una serie por la noche, no sé. El tema acá era obedecer. No necesitaba tener una mayor reserva si Dios había prometido que todos los días proveería. Entonces, el maná caía del cielo todos los días y cada día el pueblo debía salir a recoger. Y debía recoger la cantidad para el día. No se podía recoger una cantidad para 2 días. Al que lo hacía, ese maná, sabemos por el relato, se le echaba a perder. Todos los días debía salir. Y aquí hay un aspecto, una enseñanza doble respecto al sustento que usted y yo necesitamos. Primero, Dios, que todo lo provee, ¿ya? El aspecto doble. Primero, Dios, que todo lo provee. Y segundo está, ¿qué cosa? La responsabilidad que nos corresponde a nosotros. El esfuerzo, el trabajo del hombre. Por eso hay que hablar de esto, de la parte que nos corresponde a nosotros, de lo que Dios espera también en cuanto a actitud por parte de sus hijos. Por eso considero importante destacar el tema de la buena y de la correcta administración. Dios provee, el hombre trabaja, el hombre se esfuerza. El principio que nos enseña que hay que trabajar todos los días para tener el pan. Es decir, la actitud, la dedicación y el esfuerzo. Aquello que a mí me corresponde. Lo demás, de lo demás, aquello que ya no está en mis manos, aquello que no puedo alcanzar en mis fuerzas, aquello le corresponde al Señor. El Señor se encargará que el pan milagrosamente descienda, pero eso no va a evitar que yo deba salir y levantarme tempranito e ir al campo y hacer la pega que me corresponde. Es un tema de actitud, porque usted podrá decir, ¿y qué pasa con aquellos que están sin trabajo? ¿Y que acaso Dios no lo sabe? ¿Es que acaso Dios lo ignora? El tema es cómo estoy enfrentando ese tiempo y ese periodo de mi vida. ¿Cuál es la actitud con la cual yo estoy transitando frente a esa realidad? Que Dios nos ayude en eso. Primero, ora por tu sustento. Confía, confía, confía. Segundo, esfuérzate. Haz tu parte. Haz tu parte. Dios te dará las fuerzas.
Busca al Señor para que tu ánimo también esté fortalecido. Dale gracias al Señor por lo que tienes y aún por lo que no tienes. Dale gracias al Señor. Y recuerda, Dios nos provee para cada día. No derroches ni acumules. Porque yo puedo venir delante del Señor y decir, Señor, dame el pan de cada día. Y lo hago con fe, y de verdad, soy honesto porque es mi necesidad. Y tengo un trabajo y sé que Dios está proveyendo y voy y le encomiendo mi vida al Señor. Señor, dame las fuerzas, dame la energía, dame la inteligencia este día. Gracias por el pan que proveerás, Señor. Y el Señor te da un pan, te da dos panes, te da tres panes. A algunos, ¿no? A otros le da uno solo. Eh, Eso es, el Señor lo dispone. Pero al que le dio tres, al que le dio cuatro, sé un buen administrador de lo que Dios te ha dado. Sé un buen administrador de lo que Dios te ha dado. No derroches las bendiciones que Dios te da. No las acumules porque se te van a echar a perder. No las acumules. ¿En qué sentido se pueden echar a perder? Me van a desorientar en la vida. Me pueden hacer extraviar el paso, el camino por el cual me debo conducir. Y es tanto lo que he acumulado que ya después ya ni siquiera le pido el pan a Dios. Para que si tengo de sobra. O bien ya comienzo a descansar en mis propias habilidades o en mi capacidad de generar, de producir. No, no, no. Si no eres tú ni soy yo, es Dios. Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahora sí, y aquí termino. Me he referido durante todo el desarrollo de esta exposición a la necesidad material, a la necesidad de sustento para nuestra vida, que es real, porque así hemos sido creados con necesidades que deben ser suplidas. Pero en el caso de nosotros, los hijos de Dios, la comprensión de que mi sustento depende de Dios y está en las manos de Él. Y toda mi exposición ha girado allí. Y te animo para que confíe en el Señor y vayas con fe y pidas que el Señor provea de ese sustento necesario. El Señor lo va a hacer. Y aquí hay muchos testimonios de cómo el Señor lo ha hecho, aún en tiempos tremendamente difíciles, tremendamente complejos, pero Dios no ha fallado. Amén. Dios no ha fallado. Pero yo quiero hablarles ahora, y con esto cierro, de un pan aún más excelente. Como dije allí en el título, un pan más sublime, más sublime. El pan, en el contexto del relato bíblico, en esos tiempos, hoy día también, ¿no? El pan es importante, pero en esos tiempos lo era aún más. Era el sustento de los pobres, era el alimento mínimo indispensable. Todo podía faltar, pero el pan no podía faltar, porque el pan era el alimento mínimo indispensable para subsistir. Sin pan no había vida. De allí la importancia del pan. Ahora, no nos sorprendamos pues que exista una yuxtaposición con el verdadero pan. Cuando Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Sabe qué concluimos de todo eso? De todo esto. El pan físico, ¿no? El pan físico. El pan es temporal. ¿Sí? El pan es temporal. Y como alimento, tan solo, el pan físico como alimento, tan solo puede suplir
las carencias más básicas de la existencia del hombre. Hay otras necesidades mayores. Hay otras necesidades más fundamentales en nuestra vida. Yo puedo satisfacer mi vida en cuanto a necesidades físicas y materiales, pero seguir sintiendo el vacío, seguir sintiéndome carente de tantas cosas. Jesucristo estableció el contraste entre el maná en el desierto y el pan del cielo. El Señor dijo, yo soy el pan del cielo. Yo soy el verdadero pan del cielo, dijo el Señor. El pan físico es el pan que satisface las necesidades temporales. El otro, el verdadero pan, Jesucristo, es el que satisface la necesidad mayor del hombre. Es un alimento, como dijo el Señor, para vida eterna. Capítulo 6, versículo 32. El Evangelio de Juan registra las palabras de Jesús cuando dijo, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, bueno, necesitamos del pan físico y material, pidámoselo al Señor. No dude. Y aquí esto aplica quizás al presente de cada uno. Para algunos es un presente complejo y difícil, pero tómate de esta palabra, confía en el Señor, descansa en el Señor, espera en Él. Amén. Y la otra, el otro pan, el verdadero pan que puede satisfacer toda la necesidad de la vida, debes también reconocerlo en ti. Como dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Quizás el gran vacío, la gran necesidad de mi vida, hoy día debo reconocerlo, no es el pan físico, sino es la necesidad del verdadero pan en mi vida. Y ese pan ha descendido del cielo. Al igual que el relato de Éxodo, ese pan ha descendido del cielo. Y lo que tienes que hacer es tomarlo. Dios se ha revelado a tu vida. ¿Lo ha hecho?